doctoral del ingeniero forestal Julián Daniel Mijailov, cuya tesis doctoral es El avance de las plantaciones forestales, análisis de los factores sociopolíticos detrás de la expansión de la región mesopotámica de Argentina y Uruguay. La directora es la doctora Sarah Lillian Burns, el codirector es el doctor Lucas Geinsen. El jurado evaluador está compuesto por la doctora Clara María Minaberri, que es abogada, es máster universitaria en Derecho Ambiental y doctora de la Universidad de Buenos Aires, e investigadora independiente de CONICET en el área de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Diseño. Nos acompaña también en el jurado el doctor Adrián Gustavo Cerrilli, que es profesor y licenciado en Historia de la Universidad Nacional de La Plata. Es doctor de Historia de la Universidad también de La Plata. Es investigador independiente de CONICET en la disciplina Científica, Historia y Geografía. Y tercer evaluador es el magíster Gerardo Andrés de Neyri, que es ingeniero forestal de nuestra casa. Es máster en Economía Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes de Colombia. Es director de la Maestría de Manejo y Desarrollo Local de esta facultad en la Universidad Nacional de La Plata y profesor titular del curso de Economía y Legislación Forestal. Ahora puede exponer la tesis el ingeniero Mijailov. Y luego va a haber una secuencia de preguntas o consideraciones del jurado. Posteriormente se reunirá el jurado para definir el acta de tesis. Bueno, muchas gracias. Julián, puedes presentar. Gracias. Gracias a vos, Fernanda, a vos y a Paola por organizar este encuentro y por las gestiones durante la recta final de la evaluación de la tesis, a la gente presente, presencialmente y online. Y particular agradecimiento al jurado, que sé que le ha tocado leer una tesis un poco extensa, en algunas instancias un poco densa quizás de información y un poquito heterogénea. En la actualidad leer ya es un desafío y leer una tesis tan extensa es también un gesto de cariño, así que nada, agradecerles enormemente con eso. Y en tanto saben la extensión de la tesis, quizás mejor me apuro porque encima que empezamos un poco tarde. Avancemos algunas presunciones iniciales. Evidentemente, el cambio de uso del suelo en virtud del avance de las plantaciones forestales en el Cono Sur ha sido uno de los grandes vectores de transformación, tanto en el plano paisajístico como económico, social y ambiental, particularmente en la región del bioma de la selva atlántica, con las casi 10 millones de hectáreas en Brasil, las cerca de 400.000 hectáreas en Misiones, las recientemente desarrolladas 200.000 hectáreas en Paraguay, también en la zona de los Andes patagónicos, donde se concentra casi cerca de 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales entre las regiones de los Lagos y O'Higgins, y bastante menos, pero no por eso menos importante, la región andino-patagónica argentina, entre Chubut, Neuquén y Río Negro, y en lo que nos compete a nosotros, la región del bioma Pampa, porque no un poco también del Campos y Malezales en Corrientes, Estero Liberal y esa pequeña franja de Chaco húmedo correntina, que sin desmerecer a mi querida provincia de Buenos Aires y sus cerca de 100.000 hectáreas de plantaciones, concentra principalmente todas estas superficies en la República Oriental del Uruguay, que desarrolló en los últimos 40 años aproximadamente cerca de 1.100.000 hectáreas, y las provincias mesopotámicas de Entre Ríos y Corrientes, que tienen cerca de 750.000 hectáreas, que son el área de estudio de esta tesis. Sin entrar en mayores detalles, me parece que la consideración del impacto mayúsculo en casi todos estos vectores que he mencionado, de la expansión de las plantaciones y sus industrias asociadas, justifican preguntarse una y mil veces y seguir preguntándose a propósito de este fenómeno del avance de las plantaciones y de su forestoindustria. Y de esa perspectiva, el humilde aporte que ha querido hacer esta tesis fue contribuir de la perspectiva del análisis de políticas forestales, una subdisciplina un poquito extraña en la intersección entre las ciencias forestales y las políticas, a un nuevo entendimiento o una nueva aproximación sobre estos fenómenos en términos comparativos entre las provincias mesopotámicas de Entre Ríos y Corrientes, como dije, y la República Oriental del Uruguay. Más particularmente nos propusimos, o se propuso la tesis, revisitar un poco la historia del desarrollo de estos procesos
políticos forestales industriales, para llegar al presente analítico del estudio, que parte del año 2016, caracterizar los subsistemas políticos forestales industriales dentro de los cuales ocurren estos procesos, identificando los distintos actores gravitantes en estas áreas políticas, las distintas áreas de juxtaposición con otros subsistemas políticos forestales industriales, e indagar algunos elementos políticos que consideramos un poquito más salientes para pensar el presente y el devenir de la forestales industria en otros países. Ya de las primeras indagaciones de la carrera de grado y dentro de la experiencia doctoral, un elemento que emergía constantemente era el carácter absolutamente complejo de los procesos políticos que desencadenaron la expansión de las plantaciones y de la forestal industria. Desde esa perspectiva a mí me parecía casi una convicción la necesidad de contextualizar históricamente el presente estudio de la tesis, de situarla, de entender al avance de las plantaciones como un producto histórico en términos burdesianos, y no desligarla de todo el bagaje y el trasfondo que se había generado y que daba lugar a estos presentes. Desde esa perspectiva, el primer capítulo de la tesis se dedicó a reconstruir una historia posible de estos procesos políticos hasta el presente analítico de la tesis, con el objetivo un poco explícito de trazar algunos vínculos entre el fenómeno global de las plantaciones y el fenómeno local, identificando algunos agentes y factores que fueron determinantes, y a la vez este capítulo hizo la suerte de estado de tesis. Para hacer eso, básicamente, bueno, leí bastante autores y autoras que abordaban estas temáticas de distintas perspectivas, ya sea del plano global o del plano local. No tendría demasiado sentido entrar en súper detalle con esto, aparte porque es bastante extenso, pero básicamente determinamos 3 periodos principales. A pesar de que, creo, como también existió antes de la tesis, el gesto humano de plantar árboles es casi más antiguo que la letra, consensuamos junto con la literatura que en el plano global se puede determinar el surgimiento de la silvicultura moderna o las ciencias forestales en los estados de Prusia y Sajonia hacia fines del siglo XVIII. Y si se me permite una breve aclaración, creo que es hermosísimo el capítulo primero del libro Lo que ve el Estado, de James Campbell Scott, que quizás conozcan, pero a mí como ingeniero forestal me fue bastante interesante de leer. En definitiva, desde el centro de Europa se va expandiendo particularmente a través de las colonias, y hay un segundo periodo a escala global que tiene que ver con la reconfiguración de los mercados globales de la madera en la posguerra, y con el rol bastante activo de organismos internacionales como FAO, como el Banco Mundial, que llevaron a cabo lo que se llamaron misiones de silvicultura de desarrollo, y que paulatinamente fueron abandonándose a partir de los 70 en función del surgimiento del hegemón neoliberal, que dio lugar a algo que se caracterizó como la silvicultura neoliberalismo verde, más que nada caracterizada por la globalización, por la financiarización del sector forestal. En el plano de lo local, el primer estadio se relaciona más bien con la introducción de algunas especies de interés forestal en la región pampeana, más que nada vinculadas a la extensión de la ganadería, como montes de abrigo, cortinas, sombras, pero también a la fijación de dunas, como en el litoral atlántico uruguayo. Y sería recién a partir de 1930, básicamente, que en el contexto de las estrategias de industrialización por sustitución de importaciones que encararon los estados latinoamericanos, es justamente el Estado que comienza a promover de manera bastante activa la expansión de las plantaciones y la forestal industria, principalmente para sustituir las importaciones de papel y celulosa. Y se da una gran primera expansión, sobre todo en Argentina, más que en Uruguay, por el tema de tener un mercado doméstico un poco más pequeño, de la mano de capitales nacionales. Este modelo se abandona paulatinamente, y nota paulatinamente en algunos casos, a partir de las experiencias dictatoriales, cuando se pasa más bien por desencanto a estrategias de neutralización orientadas a las exportaciones, más bien ligadas a la llegada de inversiones extranjeras. Brevemente, también se propuso un poco esta tesis reconstruir algunos elementos de la historia reciente del desarrollo de las forestal industrias en la región, más que nada vinculadas a lo que fue la etapa del conflicto socioambiental por los proyectos celulósicos sobre el río Uruguay, y a todo el extenso devenir del sector luego de la crisis financiera
que se dio luego de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que afectó bastante a los mercados globales de la madera. Si se me permite, desde ese recorrido histórico, esa breve reseña que aborda la tesis, llegamos al segundo objetivo, al segundo capítulo, que tiene que ver con caracterizar un poco estos subsistemas políticos forestal-industriales. El objetivo de este capítulo en particular estaba vinculado justamente con eso que acabo de decir, y los objetivos particulares con los cuales construimos esa caracterización están asociados a la identificación de los actores y los elementos políticos que componen estos subsistemas políticos forestal-industriales, donde ocurren los procesos políticos, identificar o indagar cuáles son algunos actores un poco más gravitantes dentro de estos procesos, las principales áreas de juxtaposición y, como dije, no lo había hecho eso, pero las estructuras policéntricas. En relación a esto último y a los subsistemas políticos forestal-industriales, que no tienen por qué ser necesariamente conceptos que se conozcan demasiado. A propósito de la gobernanza, que es un significante bastante extendido en la literatura y no por eso consensuado, una de las definiciones que nosotros agarramos es justamente a la gobernanza como respuesta académica para definir lo que fue el proceso de cambio en la naturaleza de los procesos políticos a partir de los 70, 80, 90, en los cuales los estados nacionales, que centralizaban la mayor parte de la toma de decisiones políticas, empiezan a desplazar estas capacidades en distintas direcciones. Un fenómeno fáctico que finalmente la academia terminó respondiendo con la generación de este concepto de gobernanza, hacia los lados, en beneficio principalmente del sector privado y los mercados, hacia abajo en procesos de descentralización, algo que experimentó Argentina mucho más profundamente que Uruguay, sobre todo a partir de los 90, y hacia arriba con el apogeo de distintos tipos de actores supranacionales que empezaron a tener más implicancia en la toma de decisiones de políticas domésticas. Todo esto no hizo más que una explosión cámbrica de actores involucrados en los procesos políticos, y en virtud de esta complejidad, lo que empieza a generarse, o al menos así lo estudió Elinor Ostrom, que popularizó el término de policentrismo, que ya venía de la época de Dahl y de Weber y tal, pero que básicamente toma más relevancia en esta época cuando empieza a ser una forma de darle espacialidad a esta fragmentación. En ese sentido, estudiar estos complejísimos procesos políticos requiere algunas herramientas analíticas. Dentro de las ciencias políticas se desarrollaron un montón de mecanismos de abstracción que permitan simplificar su estudio. Uno de ellos está vinculado con el marco de las posiciones de causa, que entiende que los procesos políticos ocurren dentro de subsistemas políticos, que básicamente se definen por un ámbito de extensión geográfica, que podría ser la República Oriental del Uruguay, la isla de Java o Berlín, un dominio político sustantivo, en este caso la forestal industria, y que se estructura en torno a un conjunto de elementos políticos a través de los cuales los actores intentan imponer mediante interacción, coalición o competencia sus objetivos en los distintos estadios del ciclo político. Otro elemento fundamental del concepto de subsistema político es que se entiende que no existen dentro de un vacío, sino que son parte de un sistema político más amplio, con lo cual nos permitía a nosotros indagar un poco la juxtaposición con otros subsistemas políticos que era parte de los objetivos. Yo no soy muy ducho con los diagramas, habrán notado que en la tesis casi no hay imágenes, pero estoy aprendiendo acá, gracias a María, y este es mi pequeño homenaje al mundo de la gráfica. Básicamente lo que acabo de decir, hay subsistemas políticos forestal industriales, compuestos por actores políticos y elementos políticos vinculados entre sí. El primer objetivo era identificarlos, el segundo objetivo era pensar en estos actores centrales dentro de estos procesos, el tercero, indagar estos espacios un poco de interacción, de afección mutua entre subsistemas, y el cuarto, ver cómo se organizaban los actores en distintos espacios policéntricos de gobernanza. Para esto nos recostamos, yo utilizo la tercera persona del plural científico, pero bueno, me recosté en un corpus analítico amplio de documentos, y fuimos al análisis documental sobre todo por el tema de la pandemia, el cual se sistematizó dentro de este software, Discord Network Analyzer, que nos permitió
codificar e identificar justamente los elementos políticos y la interacción con los actores. ¿Qué pasó? El segundo paso metodológico fue utilizar la caja de herramientas del análisis de redes sociales, un paradigma que a mí me llevó bastante tiempo a entender, pero fue bastante determinante, que básicamente entiende que la vida social está estructurada en relaciones que son mucho más importantes, es un conjunto que las partes aisladas. Una forma que para mí me parece bastante gráfica de pensarlo es con tropos de la industria audiovisual norteamericana, que es el famoso tablero de los locos, o el tablero del detective, en el cual uno básicamente teje redes entre los distintos elementos de la estructura social. Y de esa caja de herramientas tomamos bastantes parámetros que nos permitieron justamente eso, identificar los actores y sus interacciones con los elementos políticos, las distintas estructuras de gobernanza, e indagar de una perspectiva estructural cuáles eran los actores que tenían ventajas comparativas por su posición dentro de esta estructura de los subsistemas políticos forestindustriales. Los resultados de esto básicamente nos dieron en principio la identificación de casi 1000 actores en ambos subsistemas, casi 2 veces y media más en Argentina, lo cual ya era una primera señal, que interactúan en torno a 23 temas políticos. De cada uno de estos actores también pensamos de qué nivel de gobernanza pertenecían, cuál era su topología, en fin, había mucho material acá para pensar. Pero avanzando un poquito y yendo al plano de los elementos políticos, en principio la idea fue desarrollar, sobre todo, lo dividimos en 2 componentes principales, aquellos que hacen a la vez de subsectores o que determinan actividades dentro de la forestindustria, de aquellos que son más transversales al subsistema y que abordamos más adelante en la tesis. A propósito de los primeros, se desarrolló bastante extensamente, diría yo, en este capítulo segundo, solamente para dar un ejemplo, porque no tendría sentido abarcarlos todos. De cada uno se fue describiendo algunas condiciones generales, pensando cuáles eran los actores que ocupaban estos espacios. En el caso de la silvicultura de plantaciones, que es un poco el corazón del subsistema, pudimos pensar algunas diferencias en los grados de concentración en términos de posesión de medio de productor forestal o plantaciones. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, donde 2 empresas controlan de forma directa casi la mitad de las plantaciones forestales y de forma indirecta otra proporción no menor. También pensar en las variaciones en tipología de actores, en particular el rol central que tienen los fondos de inversión forestal en Uruguay, que no tienen sino posiciones más bien marginales dentro del subsistema político forestal argentino. Y también en términos de tipologías, pensar las juxtaposiciones, porque mientras en Uruguay estas 2 empresas son empresas forestales, en Argentina encontramos como un vergel de tipologías de actores que vienen de los sistemas agropecuarios, que son ganaderos, que son productores agrarios o que son yerbateros. Más interesantemente hay farmacéuticas, como el caso de Hugo Sigman, la segunda persona más rica de Argentina. Y recientemente las empresas energéticas, que hablando de juxtaposiciones, me parecía interesante explorar cómo estas empresas que se vieron bastante beneficiadas por la política de tarifazos o por los carry trades, hicieron un diferencial casi mayúsculo en términos de inversiones, que después reinvirtieron en estas empresas subevaluadas en Argentina, pensando en este sentido cómo lo que sucede en un subsistema impacta en otro, ¿no es cierto? Y después abordar debates dentro de estos elementos políticos. En este caso, lo que fueron los debates por la prórroga de la 25080 en Argentina, o los debates por la ley de propiedad de suelos en Uruguay, súper interesantes debates. Y por último, algunos espacios como los sistemas silvopastoriles, que son por excelencia el espacio de juxtaposición entre el sistema agropecuario y el forestal. Yo diría que hay otros elementos bastante, o al menos a mí me parecen bastante interesantes, que tienen que ver con la dendroenergía, con la construcción en madera, con el mercado en carbono, que están tan en boga y sin embargo se sabe poco, y con los incendios forestales que fueron absolutamente salientes durante el periodo de análisis. A propósito de las estructuras policéntricas, nos recostamos en algunos autores que ya habían estimado matemáticamente algunas de estas cosas. Naturalmente, en la comparativa hay que pensar que estos valores no anuncian por sí mismos policentrismo, sino que cuando se los contrapone a unos a otros nos damos cuenta que Argentina claramente tiene un mayor grado de fragmentación y policentrismo. Ensayamos algunas explicaciones, yo creo que
está naturalmente vinculado con el aspecto jurisdiccional. Los diseños federales en contraposición a los unitarios suelen ser un poco más fragmentarios y policéntricos, también por la descentralización que hemos mencionado, pero por otra parte tiene que ver con el rol aglutinante de algunos actores por cuencas, como el caso del INTA en la cuenca del río Uruguay de Entre Ríos, y por las diferencias en términos de integración vertical y concentración. En Uruguay las empresas no solamente concentran gran parte del aparato productivo, sino que integran verticalmente casi todos los eslabones de la cadena de valor. En torno a los actores centrales dentro de estas estructuras, en Argentina destacan particularmente los grupos de interés, también algunas burocracias del sector, algunas empresas. Los conozco tanto, porque he leído tanto y he entrevistado tantos que ya me parecen extraños. En Uruguay, claramente las empresas multinacionales son dos de los actores más centrales dentro de la estructura de red, pero también tiene un rol bastante fuerte el Estado. Hay muchos menos grupos de interés, hay uno solo. En Argentina la proliferación de grupos de interés es bastante interesante, habría que ver cómo sucede con otros subsistemas. Y en tanto eran tan importantes los grupos de interés dentro de lo que surgía de las entrevistas y del análisis documental, me tomé el pequeño atrevimiento de hacer un estudio de red de afiliación para pensar quiénes son las empresas que componen esos grupos de interés, y creo que este es una parte bastante interesante que no he desarrollado tanto, porque la agregué un poco más al final, pero hay mucho hilo para tirar de esta indagación. Otro elemento, pensando sobre elementos salientes y pasando al capítulo tercero, que ya venía del estado de arte de la tesis y que asomaba constantemente de la documentación y de las entrevistas, era la cuestión de las inversiones extranjeras directas, que claramente desde los últimos 40 años fueron como el foco de gran parte de las políticas forestales industriales. A esa instancia me parecía que tenía bastante criterio abordarlo directamente, la cuestión de las inversiones extranjeras directas, y me propuse analizar la existencia de dinámicas de señalización competitiva, que no tiene sentido, pero lo explico, para entender un poquito cuáles son la dimensión que toma la atracción de inversión extranjera directas dentro de los procesos políticos forestales industriales. Y también identificar cuáles fueron las últimas inversiones extranjeras directas en los últimos 15 años para pensar un poquito de todo esto. Acelerando un poquito, básicamente el concepto de señalización competitiva lo tomé de este libro bastante interesante de Apple y Ornstein, que básicamente se preguntaron por qué, contra todo pronóstico, una vez que se cayó el muro, los estados de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas adoptaron tan velozmente reformas neoliberales. Y básicamente dijeron sí, fue porque el Fondo Monetario presionó, sí, porque el consenso de Washington, sí, porque la Unión Europea más tarde, pero en principio la razón que ellos empiezan a desarrollar un poquito y tiran de la cuerda es que estos países estaban tan ávidos de capitales que empiezan a competir entre ellos en un proceso que hace que cada vez tenga que hacer más reformas y más reformas. Con lo cual la asignación competitiva es básicamente un proceso en el cual los estados despliegan y comunican a la esfera internacional distintas políticas e instrumentos que tienen como objetivo mejorar el clima de negocios, lo pongo entre comillas adrede, para competir con otros países y con otras regiones para atraer estas inversiones. Entonces la pregunta era si las inversiones extranjeras directas son un elemento tan central dentro de los subsistemas, ¿existen en Argentina y en Uruguay estas dinámicas? Bueno, para responder esto, básicamente fui a la literatura. Yo no soy economista y esto fue bastante un desafío. E identificar cuáles eran los distintos factores que los inversores y que la comunidad del mercado, digamos así, identifican como elementos claves a la hora de decidir las inversiones. Y después, una vez identificados estos factores, ir a los principales documentos políticos desarrollados durante el periodo de análisis, las oportunidades para el futuro de la economía forestal en Uruguay, el Plan Estratégico Forestal Industrial de Argentina, el Forestal 2030, e identificar si estos factores están mencionados explícitamente, y luego, a la vez, como para no decir simplemente están, ir al lenguaje de los mercados y ver si estos factores que están mencionados positivamente o negativamente, cómo contrastaban con los que son los distintos reportes y documentos de los organismos internacionales y de la Agencia de Calificación de Riesgo. Resultados, y de vuelta es bastante información. Los dos países mencionan casi la totalidad de estos factores que identificamos.
no siempre de forma positiva, a veces de forma negativa. Hay un claro diferencial entre cómo Uruguay se publicita dentro de los mercados como un país de estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica institucional, de bajo riesgo político asociado, regímenes impositivos bajos, en fin. Las principales diferencias están dentro de ese plano. No obstante lo cual, en términos de inversiones extranjeras directas en los últimos 15 años, aunque los números parezcan grandes, no hay una diferencia tan enorme, sino hasta los últimos 3 años, diría yo. Los que están marcados un poquito más en color rojito son inversiones anunciadas, por lo cual todavía no están realizadas. En ese plano, Argentina tuvo 4, más bien también en los últimos 5 años, y Uruguay tuvo inversiones más o menos similares, a diferencia de la inversión de UPM en la planta de celulosa, que como verán en términos de valores de millones de dólares, es sustancialmente mayor, de hecho fue la mayor inversión extranjera en Uruguay en la historia. Ahora bien, me parecía más importante a propósito de esto, algunas discusiones que derivan del análisis de las inversiones extranjeras directas. Naturalmente hay una lectura superficial que tiene que ver con si ambos están desarrollando dinámicas de selección competitiva, si Uruguay parece ser un poquito más favorable a este propósito. Sin embargo, me pareció a mí, en el plano de mi entendimiento del sector, un hallazgo esta cosa de dinámica de selección competitiva, porque permite entender cómo las inversiones, cuando lees los documentos, te vas dando cuenta cómo atraer inversiones es el verdadero motor de las políticas forestales, que muchas veces poco tienen que ver con lo forestal y sí tienen más que ver con atraer inversiones. En un segundo plano, discutiendo un poquito más con Apple y Ornstein, pensar estas dinámicas no solamente como elementos fácticos, sino como asuntos discursivos. No solamente hacer las reformas, sino publicitarlas, comunicarlas y llevarlas a estos planos. En ese sentido, Uruguay ha sido bastante hábil y sobre todo bastante sostenido en la forma en que ha comunicado esto, y de hecho los foros internacionales reconocen estos elementos justamente porque Uruguay tiene un montón de agencias que están destinadas a sostener estos mensajes. Argentina, por otra parte, entre el péndulo de Diamant y el empate hegemónico y tal, ha sido un poquito más errante, para bien o para mal, en estos propósitos. Y por otra parte, ha descentralizado bastante estos aspectos de la política forestal, con lo cual son las provincias que tienen que salir a anunciar todo esto, y sabemos bien que la provincia tiene mayor peso dentro de un foro internacional. Tercer elemento que me pareció interesante pensar a propósito de estas cosas, la especificidad de cada inversión, porque podemos pensar con la literatura en algunos aspectos generales, incluso específicos de la forestoindustria, pero cada inversión es un universo y se negocian de persona a persona. Caso claro, el de UPM y la República Oriental de Uruguay, un proceso de negociación bastante privado, pero que fue totalmente específico. Y de este lado del río Uruguay, la Contimber en Virasoro, que me tocó observar cómo muchas de las negociaciones ocurrían a puertas cerradas, hubo muchos asados, mucho favoritismo, con lo cual, amén de las condiciones generales específicas, cada inversión se negocia personalmente, sobre todo las inversiones más grandes. Cuarto, el impacto de las inversiones extranjeras directas. En ese sentido, la literatura no tiene ningún tipo de consenso sobre si las inversiones extranjeras directas son positivas o negativas en el corto, mediano o largo plazo para los países receptores. De hecho, el único consenso que hay a propósito del impacto de las inversiones extranjeras directas es que la única forma que sean positivas es que los estados se aseguren de conducir esos beneficios. En ese sentido, la política de atracción de inversión extranjera en Argentina se agota en atraerlas. Uruguay, con menores recursos en tanto estado, al menos ha podido diseñar algunos mecanismos para canalizar esas inversiones en algunos derrames que le llaman ellos, haciendo uso. Quinto, que no es menor tampoco, para buena parte de la literatura, toda la cuestión de dinámica de señalización competitiva no es sino un eufemismo para hablar de guerras de incentivos que no hacen sino beneficiar a los países inversores, no a los que reciben la inversión. En ese sentido, dicen estos autores que básicamente cuando uno da tantos beneficios a los inversores para atraerlos, se pasa a un umbral en el cual ya no tenés ningún beneficio en la atracción. Básicamente, en palabras de Sumner, cuando las propias políticas de atracción de inversión extranjera directa se pasan un poquito de rosca, obstaculizan cualquier tipo de obtención de beneficios. Y por último, que a mí me parecía bastante importante,
era traer un poquito todas estas discusiones dentro de los subsistemas forestal-industriales, algunas discusiones un poquito más amplias y más mayúsculas, que están vinculadas, y sé que capaz la letra es chiquita acá, pero están vinculadas a los grandes debates de nuestra patria, que están básicamente desde el origen de nuestras naciones. Yo lo traje a Juan Bautista Alberdi, pero es la generación del 37, la generación del 80, es la década infame, es el desarrollismo frondicista, es la década del 90, y como la historia no ha terminado todavía, también es esta condensación un poco farsesca de... Y digo farsesca porque tiene razón un poquito Marx en su 18 brumario de Napoleón Bonaparte. La historia ocurre dos veces, primero como tragedia y después como farsa, y ahora vemos esta reinvención de la ley bases y el RIGI, que es un poco esta misma dinámica que viene de los orígenes, y en contraposición a eso, del otro lado del clivaje, bueno, algunos autores y algunos movimientos políticos también de nuestras historias, lo traje a Raúl Escalabrini Ortiz, sobre todo porque es correntino, pero su política británica arriba de la Plata fundamental, todo ese cuerpo conceptual teórico de las teorías de la dependencia que se desarrollaron en los 60, 70, a Ferrer, ¿por qué no? A Raimondi, ese poeta bahiense maravilloso que le gustaba tanto a Javier Trímboli, que estaba casualmente en Ingeniero White, la localidad que más inversiones extranjeras directas recibió en los 90, cuando vio todo caerse a pedazos y la gente que quedaba marginalizada. Más recientemente me parece que también hace eco bastante lo que sucede con las inversiones extranjeras directas en el sector forestal, con discusiones que todavía no nos implican y que no son setentistas, como diría Basualdo, que ha muerto recientemente, sino que tienen plena vigencia. Y me parece que era importante traer al sector un poquito a estas discusiones. Último elemento y último capítulo, una cuestión que venía apareciendo totalmente todo el tiempo era las bioeconomías. En ese plano era una constatación de todo el cuerpo de análisis que Argentina y Uruguay se encontraban en proceso de traducción e implementación. Vemos la cantidad de foros, certificaciones, artículos, leyes, congresos. Ya hacía parte de la discursividad de algunos actores fundamentales. Acá vemos a Loboco Patel, distintos actores, esto de Gabriela Bortz, que analiza bastante. Incluso llegamos a Argentina en 2023 con una Secretaría de Bioeconomía. O sea, que el Ministerio de Agricultura que inauguró Roca pasó a llamarse Secretaría de Bioeconomía. Con lo cual, el instinto de que la bioeconomía estaba yendo para un lado se terminó un poco concretando. Y en ese plano, una intención dentro de este marco de buscar elementos salientes que pudiesen explicar algunas dinámicas futuras del sector, era explorar de qué se trataban estos procesos políticos en curso. Y en tanto estaba en curso, la mejor herramienta que encontré fue el uso del análisis del discurso. En otros términos, un poco influenciado por el giro lingüístico en la filosofía y las ciencias sociales, la ciencia política se empezó a experimentar lo que se llamó el giro argumentativo, que básicamente consistía en la noción de que las palabras son importantes, o más bien que en gran sentido los procesos políticos se tratan de la lucha por el significado de las cosas. Cómo se problematiza, qué soluciones se plantean, quiénes son los actores legitimados para llevar a cabo esas soluciones. En ese marco, el proyecto político de la bioeconomía, como lo llamaron Baudelper y Teller, no puede sino surgir en el marco de estructuras estructurantes locales, porque no va a ser lo mismo una bioeconomía que surja en Marruecos que una que surja en el Caribe, que la que pueda surgir en el Río Pampa, pero sobre todo a través de la acción, negociación política de estos actores locales y sus coaliciones, en los cuales los discursos que producen y reproducen son elementos cruciales. ¿Por qué? Sobre todo porque no existe una definición de bioeconomía, sino que más bien hay bastantes definiciones, hay muy pocos consensos al respecto, es bastante confuso, es un término absolutamente exuberante, polisémico, ambiguo, miles de veces contradictorio, y que a priori en un ejercicio de síntesis bastante fuerte se puede englobar en dos grandes familias, algunas centradas en el crecimiento económico, ya sea a través del uso extensivo de la biomasa o mediante los tecnoutopismos de la biotecnología como solución al problema medioambiental,
Y por otro lado, un cuerpo mucho más heterogéneo, centrado un poco en límites planetarios, de bases bioecológicas o sociales, donde encontramos a la economía ecológica, al decrecimiento, a la justicia medioambiental, al economismo ambiental, a la ecología feminista. En otras palabras, todo este carácter ambiguo y polivalente de la bioeconomía lo que hacía era acercarlo a mi criterio al concepto de significante flotante que desarrolla la teoría postestructuralista del discurso de Laclau y Mouffe, es decir, esas palabras, símbolos o conceptos que no tienen significado, que tienen significados muy ambiguos y por lo tal medio que dependen de quién la está pensando, de sus principios, valores, ideas, etc. Lo que sucede con estos significantes flotantes es que al no estar más bien definidos, sino flotar entre distintos sistemas de significantes, adquieren sentido una vez que se los enlaza con otros significantes. Por ejemplo, si la palabra libertad la asociamos con igualdad y fraternidad, capaz tenemos una revolución francesa. Si la palabra libertad la asociamos con mercado y con individuo, bueno, quizás tenemos un nuevo neoliberalismo. Lo mismo sucede con la bioeconomía. Si lo asociamos con aspectos medioambientales, con aspectos coloniales, vamos a tener un tipo de bioeconomía, y si lo asociamos con crecimiento económico, con otras cosas. En otro sentido, también lo que tiene que ver esto, que el trabajo de la hegemonía, como llama Laclau, haciendo juego con el trabajo del duelo de Freud, es justamente hegemonizar, articular el multisignificado con otro tipo de significados que sean útiles y funcionales en nuestras cadenas de demandas. No entro demasiado en detalle porque es más bien técnico, pero en principio lo que significa esta lucha por definir los conceptos es que los actores van a tratar de influir en los procesos políticos juntándose con quienes piensan parecido o convenciendo, y generalmente lo hacen articulando discursos. Estos discursos usualmente suelen estar representados en distintos ámbitos públicos, y particularmente en nuestros tiempos en el ámbito ya ahora de los medios de comunicación. Entonces básicamente lo que se hizo fue ir a esos medios de comunicación, buscar quiénes eran los actores que estaban promoviendo la agenda de la bioeconomía, cuáles eran las distintas visiones dominantes que surgían dentro de esos discursos, y cuáles eran las distintas coaliciones que se formaban, si es que las había. De los primeros resultados fue una gran decepción porque la cobertura mediática de la bioeconomía en ambos países era bastante baja, pero no me asusté porque esto pasaba también en otros países, lo cual era simplemente una noción de que la idea de bioeconomía no está muy bien ligada a la discusión pública, sino que más bien una cosa de nicho. Pero sí fue bastante interesante analizar cuáles eran los actores que estaban promoviendo esta agenda. Y en el caso argentino eran principalmente los grupos de interés y el sector privado, y en el caso de Uruguay era el gobierno, las administraciones públicas y los partidos políticos. Interesantísima diferencia. En Argentina los principales actores que se encontraban vinculados dentro del corpus de análisis eran, sorpresa, los grupos de interés. Aparece también dentro del plano de la academia la Facultad de Agronomía de la UBA, pero particularmente porque en ese entonces estaba el ingeniero Fernando Vilella, que terminó siendo no solo los grandes promotores de la bioeconomía, sino el secretario de Bioeconomía, antes que lo expulsaran por retuitear a Lustó. Y en el plano de Uruguay, dentro de la discusión uruguaya, estaba liderada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con Fernando Isabela, con quien tuve la oportunidad de hablar, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y UPM, no menor, y algunos organismos internacionales como el ICA. Ahora bien, pasando al análisis del discurso permanentemente dicho, o en términos de Heidegger, estas narrativas, la proveniencia dentro del espacio de la forestroindustria argentina de la agenda de la economía está particularmente vinculada a su espejarse con el sector agropecuario. Parece que es evidente que, dada esta juxtaposición de identidades de los actores forestroindustriales con la cadena agropecuaria, va tomando muchos elementos discursivos y narrativos de la agroindustria. Y en ese marco no hay realmente un proyecto bioeconómico, sino que más bien una cuestión circunstancial que solamente servía para abrazarse al momentum que había en el sector agropecuario y poner un poquito en agenda las distintas demandas comunes del sector, con lo cual la bioeconomía termina funcionando como punto nodal o puente de capitón de esta misma demanda que ya conocíamos del capítulo anterior, que básicamente se relacionan a mejorar las condiciones de la inversión, bajar impuestos, reducir el costo de la mano de obra, etc. Sí, pareció interesante cómo se va construyendo esa hegemonía mediante
la edificación de algunas alteridades antagónicas. En estos discursos pudimos ver algunos ejemplos como los pseudoambientalistas, que son los otros, a los cuales se les niega el espacio de la bioeconomía, el ambientalismo falopa, etc. Algunas tópicas interesantes, la asunción de la linealidad entre la expansión de plantaciones forestales y la captación de dióxido de carbono, lo cual es problemático como asunción, pero que permite justificar el carácter inherente de sustentable de las plantaciones, cuestión que no está dada. A propósito de cómo se encara la parte medioambiental dentro de estas discursivas dominantes, simplemente a título de ejemplificación, la última subsecretaria, o subsecretaria quizás, de Ambiente de la Nación, antes de retirarse de su cargo después de los incendios en la Patagonia, dijo que no quería irse sin antes resolver los permisos para la empresa, porque ese fue uno de los objetivos que teníamos cuando nos arrancamos, no entorpecer el funcionamiento de las empresas. Bueno, esto también me pareció interesante, que siempre aparece la figura del tren que se nos va en Argentina. No hemos agarrado el tren de las inversiones. Y estaba en el 98 cuando se decretó la primera 25080 y estuvo en las discusiones más actuales. No sé, hay algo con los trenes que está pasando ahí. En el caso uruguayo es clarísimo que se empieza a utilizar el término de economía después de una visita de FAO y delegaciones finlandesas en el marco de las negociaciones con UPM por esta inversión. En ese sentido, es bastante evidente que el Estado Nacional Uruguayo, el uruguayo desde entonces, el Frente Amplio, utilizó la bioeconomía un poquito como mecanismo para canalizar estas inversiones y solucionar algunos problemas bastante estructurales de disimetrías que existen en el sector, que está totalmente dominado por dos empresas multinacionales celulósicas, en contraposición con un sector de transformación mecánica casi, bueno, absolutamente menor. Tópicas que me parecieron interesantes, y dialogando con gente en Uruguay, y esto es bastante común, la absoluta confianza que tienen para con los finlandeses. Acá en palabras de Mujica, yo confío mucho más en los finlandeses que nosotros con respecto al medio ambiente. Y acá se ríen, pero yo tuve la suerte de estar en Finlandia y no sé, me contaron que de sus plantaciones forestales, ellos llaman bosques semi-naturales, pero sus plantaciones forestales, 5 millones de ellas vienen de haber reemplazado a las turberas, que son los ecosistemas de humedales importantísimos, que las drenaron para llevar a cabo estas plantaciones monoespecíficas. 5 millones de hectáreas es básicamente la mitad de la superficie de la provincia de Corrientes, con lo cual es como si Argentina drenara los esteros de Liberá y plantara monocultivos de árboles. Así que no sé, yo confío un poquito menos. En términos de red de coalición, mencionando rápidamente, o sea, hay claramente una red de coalición una coalición un poquito más dominante, pero es interesante, no en nuestra región de estudio, pero sí algunos grupos indígenas, sobre todo en Chubut y en Misiones, que han resistido, y esto fue el intento de ampliar un poquito más el cuerpo de análisis. En Uruguay es un poquito más denso todavía, pero se ven algunas diferencias, el Cabildo Abierto y el MOBUS al costado, que son un grupo un poco más contrarios a las plantaciones forestales. Y nada, pensando en el desenlace de esta bioeconomía, simplemente sintetizar el poco debate político, los procesos políticos es más top-down en Uruguay, y en Argentina es una cosa más desarticulada. Las visiones dominantes no se corren mucho de las entradas en el crecimiento económico. Y nada, también era interesante que lo traté de abordar, pero no entró en la tesis, nada, ver o ir a buscar estas voces marginalizadas. Lo que pasa es que en Argentina, al menos en Uruguay, podría haber habido tranquilamente, esto lo dije medio chiste en la tesis, una expresión de bioeconomía un poquito más a lo Pepe Mujica, que pobre lo he mencionado 2 veces, que descanse en paz. Y sin embargo no la hubo, y en Argentina claramente las... ¿Querés entrar? Sí. Ya no se reconocen dentro del ámbito de la bioeconomía. En términos de implicancias metodológicas, me parecía interesante todo el recorrido del análisis del discurso, de los significantes flotantes y el análisis de redes recursivas para abordar cómo estos conceptos globales, o que ven de la gente global, van penetrando y son siendo traducidos por las políticas domésticas. Últimos comentarios, y creo que ya me he ido un poco de tiempo quizás. Nada, habiendo revisado tanta bibliografía al respecto, creo que este es un aporte más, que se intentó abordar la complejidad de estos procesos políticos sin hacerle asco, realmente abordarla. Fue un intento, naturalmente.
Se hizo a una escala comparativa de países, que entiendo yo que más allá de algunas experiencias puntuales, como la de Gatró, que menciono, o algunos artículos, no se hizo de forma tan exhaustiva. Claramente, la experiencia de análisis comparativo es mucho más interesante porque en el contraste realmente se emergen las ideas. Después se empleó una serie variada de registros académicos, capaz eso de tener algún mérito. Creo que toda la experiencia de atravesar la transdisciplinaridad en el transcurso del doctorado fue un desafío, pero fue bonito. Y después, nada, notar que fue solamente una perspectiva específica de las políticas forestales, que no se agota el fenómeno de estudio en lo más mínimo, que siguen siendo necesarias un montón de reflexiones, un montón de acercamientos al fenómeno. Se presentaron en la medida de lo posible, en la medida que emergían las entrevistas y el cuerpo de análisis, casi todos los debates que yo pude identificar, casi todas las posturas. No se han resuelto estos debates. Me parece que yo preservo un poco el pensamiento trágico a la hora de interpretar la política como una dimensión que se compone de dos elementos constitutivos, el conflicto y el poder. Y al respecto no se dan conclusiones o se escapa al carácter normativo de una visión más positivista, pero sí se anuncian algunas tendencias, al menos que yo pude interpretar o que surgen del análisis, que son la clara retirada del Estado Nacional Argentino en términos de política forestal, elemento que se evidencia ya de mediados de 70, pero que queda claro, al menos como evento significativo en la desarticulación del Instituto Forestal Nacional, lo cual da espacio o habilita una captura por parte de los sectores privados o de estados subnacionales de un estado débil, porque se trata de burocracias e instituciones absolutamente desfinanciadas. En Uruguay, por otra parte, y fruto de estos contrastes, aunque se venda como un modelo bastante exitoso, lo cierto es que también está lleno de desafíos, de desequilibrios. No hará falta entrar en demasiado detalle, pero no es la panacea que a veces intenta mostrarse de este lado del río. Y nada, me parece interesante, y habiendo mencionado a Sergio Raimondi, pensar que cuando definíamos distintas etapas y periodos históricos, lo cierto es que los 80 hasta parte, más allá de un largo derrotero de no desarrollos, no ha habido grandes cambios en términos de procesos políticos. Todavía se están atravesando, y se nota clarísimo en la aproximación a las inversiones extranjeras directas, elementos estructurales que hacen al proceso político bastante similares a los que surgieron en la década del 90. Y por último, pero no menor, yo lo menciono solamente al final de la tesis, porque no fue el sujeto de análisis de este doctorado, pero la condición de vida de los trabajadores forestales es lisa y llanamente terrible, y esto lo puede experimentar estando allá, también hablando con empresarios que lo reconocen, y con los 1001 artículos acerca de distintas inspecciones, encuentran condiciones de mano de obra esclava, infantil. Eso me parece que debería ser, si me tengo que poner normativo, la prioridad número 1. En fin. Nada. Por mi parte termino, no sin antes agradecer a la gente que estuvo presente, gracias. A la facultad, a la gente de posgrado, a la universidad pública, a CONICET, que financió esto, al equipo de dirección y a la gente del liceo, que me encantaría estar allá presente para abrazarlos y brindar juntos, si acaso hay algún motivo para brindar. Nada, por el espacio y por el apoyo. Así que, y a mi vieja que debe estar ahí, a mis hermanos y tal. Cierro acá, Fernanda. Muchísimas gracias. Aplaudí antes de poner excelente la presentación. Julián, perdón. Evaluación. Van a ser de consultas, sugerencias, preguntas. Podemos empezar con la doctora Mina Berri, ¿le parece bien? ¿Me escuchan bien?
más o Yo menos. ahí te escucho, Fernando. Ahí me he cortado, pero ahora bien. Estaba medio cortado. Sí, un poquito, Bien. pero bien. Bien. Perdón por la extensión. Clara, ¿podés empezar vos? Sí, yo no tengo problema. Bueno, en primer lugar, Genial. felicitaciones a Julián. Bueno, como ya puse en el dictamen, a mí me gustó mucho la tesis, la verdad que disfruté mucho la lectura. Como decís, no importa que sea largo, yo estoy acostumbrada a leer cosas largas y la verdad que estuvo muy bien diseñada, o sea, como las expresiones, la organización, o sea, personalmente para mí fue muy bueno leerlo y creo, y como pongo en el dictamen también, que es extensivo a diferentes formaciones, a diferentes especializaciones, es una tesis muy amena de leer y eso es muy importante, ¿no? Por eso también, nada, ratificar esto de que, bueno, tanto la triangulación metodológica que utilizaste, los objetivos, digamos, se desarrollaron de manera exitosa. Entonces, la verdad es que yo lo que tengo para preguntarte son cuestiones que a mí me interesaron ahondar o que por ahí pueden llegar a ser cuestiones que se pueden seguir trabajando a nivel futuro proyecto de investigación o lo que quieras seguir haciendo en tu carrera. Y nada más marcar algunos detalles muy mínimos que también están en el dictamen, pero más que todo por una cuestión si te interesa publicarlo y demás. Pero la verdad que nada, me pareció un trabajo muy sólido, se nota, como decís, la lectura, la profundización el análisis, las fuentes, la implementación de los diferentes métodos y también destaco esto, la originalidad, ¿no? de la combinación de las cuestiones que utilizaste y lo que siempre destaco, obviamente, y vos también lo mencionaste, la transdisciplina, la interdisciplina, la complejidad que tiene, pues me pasa también con becarios actuales y más que se meten en ese mundo, ¿no? De la complejidad de interrelacionar diferentes conocimientos y ciencias, y no es nada sencillo, ¿no? Es meterse, bueno, vos con legislación, con cuestiones de ese tipo, bueno, que no son de tu área y que eso implica un montón de estudio y de análisis, de cambiar, digamos, la cabeza, que se interpreta eso, ¿no? De otras ciencias bueno, que tiene sus cuestiones técnicas. Así que, bueno, mis preguntas, más que todo, como decía, son comentarios generales, vinculados bueno, trabajaste muchísimo el tema de actores sociales. Son cuestiones, obviamente, que exceden por ahí, no es que por ahí se pueda hacer en otra tesis, ¿no? Pero bueno, me parece interesante la interrelación. Que en un momento mencionás, en la página 40, en relación, por ejemplo, a las comunidades indígenas. Yo sé que es un tema aparte, ¿no? Bueno, pero era interesante como para ahí ver tu opinión, o si tuviste contacto o no, tu experiencia o no, focalizaste más en otros actores, o que se puede, digamos que cuál es tu perspectiva en relación a esto, el impacto que pueden tener o el rol que pueden llegar a tener en esta cuestión que vos analizaste en la tesis. Y te hago todas preguntas juntas, me parece, ¿no? Porque para ahí las podés interrelacionar. Y después el tema de, Juan Diego, que esta opinión en general vos analizaste normativa, en una parte, obviamente, no en toda la tesis. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto, a la existencia, ¿no? De los diferentes enfoques que hay jurídicos, que por supuesto hay una evolución, principalmente en bosques, ¿no? En bosques nativos. ¿Cómo es este análisis tuyo en relación a la protección integral de los ecosistemas, ¿no? De los bosques? Porque por ahí quedarnos en forestal solamente a veces, bueno, genera esa limitación, digamos, de lo que es la protección, y que bueno, que eso está cambiando acá a nivel nacional e internacional, y me parecía interesante saber qué pensabas. Y por último, el tema del cambio climático, ¿no? Que es algo que, bueno, se atraviesa a todos y a todo lo que hacemos de temas ambientales. Y bueno, y cómo podría hacerte un aporte, o cuál es tu opinión en relación a esto y a la acción climática que pueden desarrollar los diferentes estados que vos estudiaste. Así que, pero bueno, felicitaciones nuevamente, y la verdad que son cosas para profundizar y que están surgiendo por ahí en los últimos tiempos, pero realmente el trabajo me gustó mucho, me pareció muy bueno. Gracias, Clara. No sé, ¿respondo ahora o espero? O sí. Como quieran. Dale. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la lectura, por los comentarios. Responde ahora, si quieres. Responde ahora. Dale. ¿Se me escucha bien ahí, no? Sí, perfecto. Ahora, puedes responder ahora. Dale. Puedes responder ahora. No, Sí. la primera pregunta, y cuando veía los comentarios de las evaluaciones, me parece totalmente atinada. Yo
considero que la dimensión, el asunto de los pueblos originarios en Argentina es fundamental, pero es absolutamente fundamental para pensarnos y para pensarse. Y hice un esfuerzo bastante grande en términos metodológicos para que esto se incluyera. Sin embargo, en la región de estudio, al menos vinculado a plantaciones forestales, en Misiones sí es un poquito más fuerte, lo es en el sur, y creo que esto se veían en las redes de discurso de bioeconomía, donde yo empleé el foco un poco más a escala nacional. Pero lo cierto es que en Corrientes y en Entre Ríos las comunidades orígenas, al menos las que están identificadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por otra parte totalmente desguazado en la actualidad, eran más bien de carácter urbano o no estaban tanto asociadas, estaban en otro tipo de parajes. En Entre Ríos estaban en Villaguay, se no estaba en la cuenca más de plantaciones forestales. Pero sí, me parece que intenté abordarlo, pero no, me parecía forzado en algún punto porque no había una vinculación clara y era más bien yo poniendo mi subjetividad y mi deseo de abordarlo que otra cosa. Lo mismo me aconteció con el tema de los bosques nativos. Yo tengo un apartado donde hablo un poquito de estas definiciones. Claramente la tesis estaba más vinculada con plantaciones. No obstante lo cual hay muchos espacios entre cruzamiento. Yo creo que eso en algunos momentos más puntuales de la tesis lo abordo, pero si incluía toda la cuestión de bosques nativos, se me hacía interminable el abordaje de la tesis, a mí al menos del plano conceptual. En muchas partes está dentro del análisis de redes sociales, está el elemento político de bosques nativos, pero me pareció que era ya ampliar el abordaje demasiado y perderme aún más de lo que yo estaba perdido durante el proceso. Pero sí, me parece que sigue siendo uno de los grandes desafíos. En Uruguay está un poco más claro eso porque Uruguay tiene una política bastante extrema de conservación de bosque nativo. De hecho, ni siquiera pueden hacer estudios de prospectividad para distintos usos no madereros porque son de conservación. No son tantos, están bastante degradados, pero bueno, no hay un uso ni un cambio de uso de suelo en relación a los bosques naturales o los bosques nativos, mejor dicho. Y con respecto al cambio climático, es un momento bastante desafiante, sin dudas. Lo que yo traté de identificar, o al menos lo que fue una pulsión casi mía, es los caramelos de madera que hay en el sector. Porque es un sector que cuando le conviene a la hora de venderse es bastante útil para combatir el cambio climático, y hay estas asunciones de linearidades en captación de dióxido de carbono y plantaciones, o la utilidad que puede tener, no sé, la pulpa de celulosa como producto bioeconómico y tal. Yo soy un poquito más pesimista en esos términos. Sobre todo, creo, no sé si en la última versión argumenté que incluso de la productividad de las plantaciones de carbonos, e incluso suponiendo que captan dióxido de carbono a un nivel mucho mayor que cualquier otro ecosistema, mientras los estados del norte griten a extraer petróleo, tampoco tiene mucho sentido pensar al ecosistema forestal industrial como una respuesta ante estos desafíos. Sí en el plano local, eso sin duda. No sé si... No, buenísimo. Sí, un poco quería saber tu opinión. También puede ser crítica, o sea, podía ser una crítica a todo. Está buenísimo, la idea era esa, saber eso que pensabas, y obviamente los temas los tenés también analizados y nada. Y quería ver eso simplemente. Pero perfecto, para mí está contestado. Y era un desafío, claro. Vos hablabas de algunas cuestiones más normativas, yo las llamaba instituciones. Sí. En un momento hay una parte que yo hablo de este marco teórico de la debilidad institucional, que no lo hablé ahora, pero para mí, sin duda, así como la parte económica fue un desafío, la parte de las instituciones formales fue un desafío enorme, estar al tanto de artículos, de modificaciones, de prórrogas, de debates parlamentarios en torno a un articulado preciso. Es un chino enorme. Sí. No, es muy complejo, ¿no? Por eso yo te marqué, nada más un detalle, una palabra, pero te vuelvo a decir para que lo publiques en relación a una ley que creo que es la ley justo de bosques nativos, que mencionás que es una ley de adhesión
y no es una ley de elecciones, es una ley de presupuestos mínimos. Bueno, es una cosa muy, te vuelvo a decir, desde meterse, digo, con el derecho de otras disciplinas, yo lo valoro un montón, lo vuelvo a decir porque trabajo mucho en esos casos, y no es nada sencillo, por eso te lo marqué como algo No, que lo entiendo, y me parece muy bueno, y el tema institucional también es súper complejo, eh, eso, tiene muchas complejidades uno decía, hasta es complejo hasta para los abogados muchas veces, de seguir y ver y entender las lógicas, los tipos de leyes, bueno, hay un montón de cosas que complejizan el análisis y yo considero que lo hiciste muy bien, por eso también lo destaco, por eso te pregunté opiniones nada más, pero te vuelvo a decir, em, no, siento que falta una parte de lo legal. Yo por ahí te preguntaba qué te parecía en general la protección ambiental integral, pero como verla de una manera no solo forestal, digamos, sino ambiental en general, pero no para que no lo incluyas en la tesis, porque obviamente la tesis iba para otro lado. Pero nada, era un tipo de opinión así en general. Me parece que está muy completo el análisis. En eso te lo vuelvo a decir. Esa es mi opinión. te agradezco un montón. No, Bueno, así que bueno, por mi lado está bueno, comentarios. muchas gracias, Clara. Aparte, No, hoy Gracias, tema Julián. da para charlar todo el día. Sí, Sí, obviamente, es un tema muy sí, complejo y es un después se tema trabaja. muy amplio. Bueno, doctor Sarrilli, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, cómo no. Bueno, yo traje algunas cosas escritas, pero no hacerlo muy largo. No, en principio, agradecer a la facultad que haya reparado en mí, que soy modesto historiador ambiental, para esta tesis, y por supuesto a Julián la posibilidad de leer algo que realmente fue un placer leerla, un verdadero placer. Yo trabajo en temas de historia forestal, historia ambiental, y realmente me encantó la tesis en términos generales, así que nada, muy contento y agradecido. Así que empiezo por lo importante. Bueno, yo escribí varias cosas, pero lo voy a decir rápido para no aburrir. Creo que tenés un logro enorme como principal resultado de la tesis en identificar estructuras muy diferenciadas de gobernanza, y el método comparativo que utilizás para esta cuestión me parece que es súper relevante en términos, por supuesto, de cosas que expusiste con mucha claridad y que están en la tesis muy bien desarrolladas a partir del análisis de la bioeconomía y los discursos hegemónicos que legitiman estas políticas, etcétera, etcétera. O sea, realmente me pareció que el trabajo ilumina procesos claves de la transformación del paisaje y de la economía regional y digamos, aporta una cuestión central en estos problemas que nos interesan a todos, asociados a, creo que es una cuestión central que la cruza transversalmente, hecha de manera tácita o explícita, que es la transformación de la naturaleza en capital natural, ¿no? Todo ese debate que está presente de una forma u otra en la tesis todo el tiempo. Creo que tiene una cuestión muy original, lográs desnaturalizar el avance de las plantaciones como algo técnico solamente económico, que es a veces el problema de algunas cuestiones que son muy importantes, pero que tienden a pensar eso, como decía, de manera natural, y mostrás, creo que mucha claridad, que se trata de una construcción política, si se quiere usar un término, si se me permite usar un término un poco amplio, ¿no? Creo que la perspectiva sobre tu red de actores, discursos, conflictos, una perspectiva súper importante en estas cuestiones de las relaciones sociedad-naturaleza, que son las que un poco nos importan a todos desde un lugar u otro. Creo que esta tesis también enriquece y actualiza mucho un campo que a mí me interesa particularmente, aunque vos en un momento modestamente decís, bueno, hago algo de esto, pero en realidad es una tesis de historia forestal, en el mejor sentido de la palabra. Historia forestal no hay que ser un historiador, así como para hacer historia ambiental no hay que ser historiador, digamos. Esta idea de la transdisciplinaridad, que la usás y la transitas muy bien, creo que es súper, tu tesis pertenece a esta tradición, que no es nueva, pero está bastante opacada por mucha gente que no la termina de registrar, y realmente es una tesis que va en línea con esto. E incorporas herramientas teóricas, metodológicas, que son realmente, bueno, análisis de redes y discursos, que ahora después quería decir algo de eso, que realmente marca, me parece a mí, un buen desafío y un norte, digamos. Tu tesis en ese sentido me parece que es clave para esto. La cuestión metodológica, por supuesto, también lo puse en la evaluación que hicimos,
es muy sólida, lo miro desde el punto de vista de lo que a mí me interesa, pero también lo miro de otro punto de vista y realmente resulta muy sólida. Teóricamente es muy sólida, en algunos aspectos puedo opinar, en otros un poco menos, pero realmente en lo que puedo ver está realmente, para no hay mucho detalle, había escrito otras cosas, pero me parece que va muy bien con eso. Y tengo algunas preguntas que no son, que son complementarias. Después tengo 2 o 3 cosas que escribí a partir de lo que fuiste diciendo, pero que también lo digo rápido, así ya también dejo lugar al compañero del jurado. Un tema que podría ser interesante es pensar, no digo que tenía que estar en la tesis, sino pensando un poco más a futuro. Yo creo que en la tesis está casi todo lo que tenía que estar. Es la voz de los actores comunitarios y los movimientos socioambientales. Cómo se evalúa un poco la representación de esas voces de comunidades, que un poco se comentó recién, las comunidades indígenas, pero yo pensaba más en comunidades que están asociadas a los problemas que generan este tipo de proceso que vos estudias. Lo de la bioeconomía realmente es súper importante, lo planteas muy bien. Voy a decir sinceramente, cuando vi el índice fui directamente ahí a ver qué había, pero no como crítica, sino por curiosidad. Creo que lo identificás muy bien, esta idea de la coalición discursiva hegemónica, y bueno, está bien planteado. Yo ahí me preguntaría, o te preguntaría cómo pensás que puede disputarse o resignificarse ese discurso desde otras perspectivas, que en parte algo lo mencionaste, lo de Mujica y demás. Creo que va muy bien y me daba esa cuestión. Sobre algo que a mí me interesa particularmente, que es la historia, una especie de historia forestal comparada, o estos procesos comparados, si pensás que es viable una agenda de una especie de, si no le queremos llamar historia forestal, no importa, de estos procesos de transformación en clave regional, pienso en Cono Sur, pienso en algunas, sur de Brasil, pienso en Paraguay, bueno, si lo ves posible, y además es un gran desafío porque, como vos dijiste, la comparación es extremadamente rica. Y en términos de la gobernanza forestal, en el contexto de la crisis, escribí como una pregunta genérica también, digamos, ¿qué implicancias pensás vos que tendrían esto que vos hallás, estos trabajos que vos desarrollás, para pensar políticas forestales un poco, digamos, más adecuadas, digamos, si lo puedo decir suavemente, especialmente en el contexto marcado por los problemas del cambio climático que todos conocemos? Porque me pareció clave también el tema de la gobernanza forestal como cuestión central. Y después fui anotando cosas así que están relacionadas con esto, y lo digo también muy rápido. Me parece súper importante la intersección que vos haces entre las ciencias forestales y políticas, y la cuestión política, eso es fundamental, lo había visto, lo había notado, y también vos lo reafirmaste. Vos hablas de una historia posible, estás haciendo historia, Julián. Sentite libre, participá tranquilamente, porque es realmente un gran trabajo de historia. Lo digo, ahí sí lo digo como historiador, es un gran trabajo de historia. Y podemos discutir cantidad de cosas que vos abrís puertas que son súper importantes. Creo que es extremadamente importante, vos lo desarrollás, creo que también para otros trabajos, que a mí me empiezan a interesar por otras cuestiones, que son las cuestiones de los espacios silvopastoriles, ¿no? Vos le das mucha importancia en algún momento y me parece que es un tema clave también. Una cuestión interesante de la tesis, que quizás ahí sí, en el futuro, no para la tesis en particular, pero me parece que hay que profundizar la cuestión de la teoría, que no es mi métier, es la cuestión de la teoría de análisis del discurso. Yo, como dirigí a alguna gente que hace análisis del discurso, se pone muy loco cuando uno pone análisis del discurso, digo, no en términos de la tesis, pero es una muy buena beta para analizarlo. Lo que pasa es que eso requiere una cierta herramienta, que yo por supuesto no estoy capacitado para hacer, pero me parece muy interesante como posibilidad. Muy bien planteada la cuestión de la bioeconomía, muy discutible también, está todo bien ahí, simplemente refuerzo pensando en lo que me interesaba, y al final lo dijiste, yo lo había notado también, las otras voces de esa bioeconomía que un poco mencionábamos antes. Y te digo algo, y te hago una pequeña corrección que dijiste al final, creo que lo mencionaste, pero no es un aporte más, la tesis, es un aporte más. La falsa modestia es un pecado, no nos vayamos a condenar por eso. Hablando en serio, te digo, es un gran aporte. Por supuesto discutible en algunos aspectos, por supuesto, como todo aporte, mejorable en otros. Es un gran aporte, te lo digo
sinceramente, cuando leí la tesis, me encontré con un trabajo estupendo, complejo, un poco Clara lo decía, esta cuestión transdisciplinar, que es muy difícil de hacer, y vos lo haces y salís victorioso como independiente ayer, lo tengo que decir porque soy independiente, y salís muy bien parado con eso. No es esto te lo digo honestamente y en términos personales, es muy difícil de hacer lo que vos hiciste en la tesis, y salís por supuesto, insisto, hay cantidad de cosas que uno puede mejorar siempre, pero realmente no es un aporte más, es un gran trabajo sobre la cuestión forestal. Vamos a ponerlo así, en el Cono Sur es un ejemplo. Bueno, si yo tuviera un tesista, tengo varios, y en un momento te voy a pedir permiso para cuando tengas la tesis lista para poder publicar o pasárselas, porque realmente es un gran trabajo, es un trabajo muy, muy sugerente, e insisto, sirve como un modelo para pensar estas cuestiones forestales desde esta perspectiva comparativa y para entender los procesos de transformación reciente en nuestros procesos ambientales en el Cono Sur. Así que felicitaciones. Bueno, Gustavo, qué decir, agradecerte enormemente por... Y quiero decirlo, yo te he leído mucho a vos, a Clara y a Gerardo. Lamento que me hayas leído, pero bueno, No, vamos a dejarlo así. Pero cada vez que yo tenía que ir a superficies forestales, tus trabajos siempre fueron referencia, pero, o sea, sos un, evidentemente... ¿Puedo decir algo? Che, Sí. yo estoy re contento que me llamaron de la Facultad de Forestales. Como un perro. Yo quiero ser ingeniero forestal también. El día que me jubile voy a estudiar ingeniería forestal. Se los digo así y cierro mi participación acá. Si lo fui yo, lo puede ser cualquiera. Genial, bienvenido entonces. Mirá, perdón, me callo. No, pero sí, nada, agradecerte honestamente porque las tres devoluciones y por de quién vienen son una caricia, realmente lo dije al principio, ya que la hayan leído es un montón. Y sí, marcás puntos que para mí son súper interesantes. También vinculado a lo que decía Clara, buscar estas voces un poquito más marginalizadas, más periféricas de estos procesos. Fue un enorme desafío porque claramente estaba la pandemia en el medio. Yo había llegado a hacer un viaje de campaña a Uruguay, se me habían despertado un montón de ideas, pero después fue sácate y a leer. Y generalmente en los cuerpos de análisis documentales, las voces marginalizadas no están, en los medios no están. Entonces, ese proceso de identificación fue un desafío enorme y que requería campo y no se podía ir al campo. Después, cuando sí me puse a hacer un trabajo un poquito más vinculado a estas voces marginalizadas de la bioeconomía, lo que sí encontré es que estos sectores más de ambientalismo popular, agroecología, si se quiere, ya ven a la bioeconomía como una mala palabra. O sea, no por el sector forestal, sino porque el sector agropecuario ya lo tiene un poco hegemonizado, pero faltaba ver el nombre de la Secretaría de Bioeconomía durante la gestión de Milei. Entonces, ya el significante ha perdido esa flexibilidad inicial y no sé, yo vería demasiado... Lo cual no significa siempre, como el trabajo del duelo, el trabajo de economía siempre, de hegemonía siempre es parcial. Nunca la sutura es total y siempre puedes articularse o desarticular. Pero me parece que debería correr bastante agua bajo el puente de la bioeconomía para que eso suceda. No obstante, las voces esas marginadas, estaba un trabajo que no está en el cuerpo de la tesis, pero que fue parte de la experiencia de trabajo final de grado, que tiene que ver con el conflicto socioambiental por la instalación de las dos pasteras, y ahí se da un poquito mucho más de espacio a lo que fue el proceso asambleario de Gualeguaychú. Y ahí hicimos un análisis vinculado a la teoría de los movimientos sociales, en los cuales pensamos cuáles eran las herramientas que estos movimientos sociales instrumentalizaban para llevar a cabo la visibilización de estos conflictos. Pero sí, que claramente esta tesis tiene que ver con el sector hegemónico de ambos sectores. A propósito de lo del Cono Sur, sí, eso es fundamental, pero eso es fundamental, aparte porque imagínate si estas reflexiones salen de Uruguay, Entre Ríos y Corrientes, que son bastante análogos los procesos, lo que podría emerger cuando uno lo contrasta con Chile, con un proceso bastante más distinto, o con Brasil, que es un universo aparte, o con Paraguay. Si uno pudiera agarrar el sur de Brasil, Paraguay y el noreste argentino, sería un lujo. Porque
En algún momento digo que Uruguay y Argentina, sobre todo sobre la cuenca del Uruguay, es una zona fronteriza, porque las similitudes son enormes en términos históricos, económicos, sociales, de ecorregión. No, sí, yo creo que escalar esto al Cono Sur, pero bueno, está ese intento que yo menciono de Gatrón, que es súper interesante, pero se puede complementar absolutamente. Y aparte porque es realmente un fenómeno del Cono Sur. Y luego, a propósito de cómo pensar políticas forestales, yo venía pensando en todo el proceso, quizás lo menciono en un momento de la tesis, que dentro de 2 o 3 años se cumple la prórroga de la 25080. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con este gobierno narcocapitalista? O sea, si va a seguir manteniendo estos subsidios directos e indirectos a las empresas. Evidentemente, lo que sería una necesidad absoluta es abrir las mesas. Las mesas, porque lo terminan definiendo los grupos de interés forestal, como pasó en el caso de la mesa de competitividad durante el macrismo. Pero también, y acá me siento un poquito como Teda Sopol, traigan al Estado de vuelta. O sea, me parece que el Estado Nacional Argentino no puede, como poder puede, naturalmente, y lo hace, al menos hace bastante tiempo en este plano de las políticas forestales, al menos. Pero si no hay un rol de coordinación del Estado Nacional, bueno, es un poco a discreción de las provincias, y yo me considero federal y está buenísimo, pero me parece que se pierde bastante en esas fricciones interprovinciales. Y también el hecho que se vio en ese debate mediático, y por eso es tan baja la cobertura, la gente no está tan al corriente, y eso es quizás una imperiosidad de ingenieros forestales y de la gente de sectores vinculantes de acercar esto a la gente, porque la gente no sabe la diferencia entre plantaciones y bosque nativo, la gente no sabe siquiera muchas veces algunos aspectos bastante concretos del patrimonio forestal argentino en todas sus vertientes. Y a propósito de... Sí, yo soy un poco precavido con llamarlo historia, porque sé que la historia tiene sus... Sí, una vez escuché que para que sea historia, la mitad de la página tiene que ser referencias. Son boludeces, bueno. Pero sí, evidentemente, historizarlo era fundamental, fundamental. Porque era politizarlo. Y yo creo que básicamente el objetivo, si se quiere, más central de la tesis fue meterle política a esta discusión que muchas veces parece tan técnica en los foros forestales. Nada, la política es una dimensión que atraviesa constante y sonantemente todas las esferas de la vida social, y en este caso nadie lo decía. O al menos se dice mucho menos. Pero, nada, en definitiva, agradecerte un montón, Gustavo. Nada que agradecer porque lo dije realmente convencido, pero bueno, tomo el agradecimiento, pero lo digo agradecido soy yo. Bueno, muchas gracias también, Gustavo, por aceptar la evaluación, que fue un placer para nosotros desde la facultad. Bien, y profesor De Negri, ¿quiere hacer algunas preguntas? No te escuchamos. No, ahí está, no, el micrófono. Bien. Bueno, felicitarlo, no voy a decir mucho más porque ya los otros evaluadores se fueron en elogios, así que suficiente, a ver si todavía lo engalanamos mucho y se nos pone ahí, se agranda. Yo por ahí iría un poquito más al futuro. Viste que hay una relación muy estrecha a nivel técnico entre los técnicos de Argentina, de la Mesopotamia y Uruguay, básicamente, y algo con Brasil, pero la relación técnica con Uruguay es muy importante. Y bueno, Uruguay, como dijiste, aparentemente es un modelo muy exitoso, nosotros más o menos, como siempre, nunca nos quedamos a mitad de camino entre una cosa y otra. ¿Vos cómo ves el futuro? Uruguay está llegando a un techo y ese modelo uruguayo nos puede llegar a contagiar a nosotros, o nuestro modelo de pequeña y mediana empresa, que es la que caracteriza, por más que haya habido inversiones grandes en la
en toda la Mesopotamia, las pymes siempre fueron las que dominaron el manejo de la industria, la comercialización, todo. ¿Cómo ves esa situación a futuro? Sí, así cortito como para... No, me parece, lo digo hacia el final. ¿Sí? ¿Respondo? Sí, te escucho, sí. Hacia el final de la tesis, me parece que siempre ensayar perspectiva de futuro es un azar. Y en esta actualidad, en esta coyuntura política, incluso más. Me parece totalmente incierto lo que pueda pasar. Lo que sí creo es que un proceso político que ya lleva 30, 40 años, en algún momento tiene que terminar. Pero teleológicamente tiene que terminar en algún momento. Evidentemente estamos atravesando un poco la desintegración, creo yo, de ese proceso. No sé lo que pueda llegar a pasar de vuelta con las reconfiguraciones dentro del plano global en estos términos. Yo al final me hago un chiste, que si Rusia invade Finlandia, ¿qué hacemos con las empresas finlandesas? Pero lo cierto es que me parece que es una gran incógnita, y sí me parece que, al menos a mí me queda claro que la utilización de Uruguay como un caso exitoso de referencia, bueno, no es tal. Y justamente tiene que ver con esto, cuando uno ve un poco más las voces marginalizadas del Uruguay, te das cuenta que tiene enormes desafíos y enormes cuellos de botella el modelo. Si la mitad de las plantaciones la tienen 2 empresas, hay que ver si hay lugar para nuevas inversiones. Aparentemente hay una empresa japonesa que tenía pensado establecerse ahí, pero ¿cuánta celulosa pueden meter en un país como Uruguay? O sea, hay que ver en ese sentido. Y nada, se me parece clarísimo de haber repasado esos procesos políticos, es que mira, hay una cosa que a mí me llamó la atención, casi lo digo como chiste. Cuando se decretó la 25080 en el 98, a los 2 años empezó la crisis del 2001-2002. Cuando se hizo la primera prórroga en 2008, crisis financiera global, la peor después de la Gran Depresión y de cada 29. Cuando se hizo la segunda prórroga, 2018, crisis cambiaria en Argentina, Fondo Monetario Internacional y después pandemia. Pero es que no la prorroguen más, por una cuestión de subpartición, decía yo. Pero a propósito de eso, la fortuna, como diría Maquiavelo, lo contingente es inevitable. Entonces, yo no sabría jamás aventurar para dónde va esto. Por ejemplo, hablando del cambio climático, el cambio totalmente contrastante que hay en términos a cómo se encara la cuestión del cambio climático, que cambió rotundamente desde que yo comencé el doctorado hasta hoy. En ese momento, por más que fuese una mera herramienta retórica, era una cuestión inevitable dentro del discurso social. Y hoy en día abiertamente se puede decir que es una mentira y lo gritan los presidentes del mundo. Entonces, no sé, me parece bastante impredecible. Felicitaciones. Bueno, gracias. Exactamente. Opina muy bien, me gusta mucho, Julián, lo que decís. Los directores están con vos, están por acá presentes, porque si quieren decir algunas palabras, porque no los veo, pero no sé si estarán... Capaz se tenía que ir, creo que había avisado. Responde. ¿Me escuchan? Vamos. Ahí está Sara. ¿Me escucharon? No sé por qué no puedo activar la cámara. Bueno, yo te conozco la voz. Estamos ¿Quieres acá decir todos algo? en el ICEA, estamos todos escondidos detrás del nombre de Sofía, los compañeros de Julián durante toda la tesis. No sé por qué aprieto para activarlo, pero no. Bueno, créanme que estoy acá, estamos todos acá. Bueno, yo quería también, quería felicitar también a Julián. Bueno, ya han dicho un montón de cosas,
resaltando la importancia de la tesis, resaltando la importancia del trabajo. Tal vez más que nada, voy más por lo personal, por la complejidad de la tesis, por la interdisciplinariedad de la tesis, y por haber entrado a un grupo que tal vez no tenía un perfil en ese tema, ha sido un desafío también para Julián, a veces por ahí sintiéndose solo o incomprendido en algunas cuestiones, desde lo teórico, con pandemia de por medio, que también lo mencionó él, 2 años de casi no poder ir a la oficina, conmigo a veces no, en otro país, yendo y viniendo él también a unirse a otro grupo, así que desde lo personal eso para Julián ha sido un desafío, si se quiere, pero un desafío que también lo ha llevado creo yo, por un buen camino también a nivel futuro en su profesión, en lo que creo yo que va a ser una carrera muy exitosa en el ámbito científico, ya sea en Argentina o en otro país. Y bueno, también cuando empezaste te dije que íbamos a crecer juntos porque fuiste mi primer becario y bueno, y creo que crecimos los dos, aprendimos los dos también en las relaciones personales entre becario y director y dentro de un grupo de trabajo. Y bueno, y para mí es un orgullo ver que hayas terminado y ansiosa de ver cómo sigue tu carrera. Bueno, mil gracias, Sara. Y saludos a todos por allá, y coincido con casi todo lo que decías. Y, si andan por allá atrás en el liceo, mandarles un abrazo grande. El liceo. Y nuevamente, que hubiese sido hermoso estar por allá, para terminar juntos. O brindar igual. Eso sí, eso sí. Bueno, muchísimas gracias, miembros del jurado, directores, y a Julián, el excelente trabajo que realizó. Ha sido un aplauso ahora. Felicitaciones por la evaluación. Ahora vamos a continuar. Yo voy a abrir una sala para los miembros del jurado acepten, y ahí seguimos con la elaboración del acta, ¿sí? A las 10:30 horas se reúne la doctora Clara María Minaberri, el doctor Adrián Gustavo Zarrilli y el magíster Gerardo Andrés de Negri, presentes por videoconferencia, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral del ingeniero forestal Julián Daniel Mijailov, con la presidencia de la secretaria de posgrado y capacitación a distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada El avance de las plantaciones forestales, análisis de los factores sociopolíticos detrás de su expansión en la región mesopotámica de Argentina y Uruguay, con la dirección de la doctora Sara Lillian Burns y la codirección del doctor Lucas Kiesen. La tesis presentada alcanzó los objetivos planteados, el diseño metodológico fue original y adecuado, el trabajo transdisciplinar permitió analizar un problema tan complejo como son las relaciones sociales, ambientales, productivas y políticas en el sector basado en plantaciones forestales. La presentación oral fue excelente y pudo responder a todos los comentarios e interrogantes formulados por el jurado. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación sobresaliente 10. Muy bien, Julián. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones nuevamente. Felicitaciones. Muy bien. Agradecido enormemente. Bueno. A todos y todas. Bueno, te lo mereces, Julián, fue un muy lindo trabajo. Lo mejor, fue realmente un placer. Felicitaciones de nuevo, Julián, verdad, muy merecido.
un trabajo muy bueno. Muy bueno. Bien. Bueno, Bueno, entonces, Bueno. ahora festejar, Julián. Sí. Sí, Ah, y felicitaciones a festejar. los directores también. Sí. También, por supuesto, Un de ya. trabajo arduo Ahí de están los todos. directores. Ahí hay un grupo grande de gente Ahí está también el que equipo. está muy bien. Sí. Ahí está torcida de Julián. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí salimos. Yo luego te envío, Fernanda, Por favor, el acta. envíame Ahora inmediatamente te lo envío. el documento Perfecto. ese. Sí. Perfecto. Bueno, perfecto. buenísimo Bueno, entonces. Bueno, Julián, Gracias nuevamente y puedes felicitaciones. comunicarte. Muchas gracias a todos y todas. Bárbaro. Por favor. Bueno, un gusto haber Bueno, placer. Hasta compartido luego. esta Gracias por todo. defensa con ustedes y bueno, nos veremos en la próxima defensa. Lo mismo digo. Gracias por todo y un abrazo. Abrazo. Gracias. Chao, chao. luego. Hasta luego. Hasta luego.